Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. Imaginemos por un momento reservar una mesa en uno de los restaurantes con más estrellas Michelin del mundo. O sea, la expectación requiere meses de paciencia, el desembolso económico es enorme y, bueno, la ocasión se marca en el calendario como un evento casi histórico. Claro, vas con las expectativas por las nubes. Exacto. Pero al llegar, en lugar de ese menú degustación impecable y una atención súper esmerada, el jefe de sala planta en la mesa un vaso de cartón. Un vaso de cartón con una muestra gratuita de supermercado. Y, para colmo, en menos de una hora invita a los comensales a desalojar el local. ¡Ostras! Menuda imagen. Pues, según varios analistas de espectáculos, esa es exactamente la sensación de desconcierto y, bueno, de estafa que ha dejado la superestrella Christina Aguilera tras su reciente y, desde luego, polémico concierto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. Totalmente. Así que bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy tenemos sobre la mesa una pila de transcripciones fascinantes, vienen de canales de YouTube especializados en farándula y cultura pop, como el Mich TV, de Historia en Historia, N+, y Chismecito. Sí, que han hecho una cobertura muy exhaustiva. Muy exhaustiva. Y nuestra misión hoy es diseccionar este desastre mediático. Queremos entender dónde está exactamente esa delgada línea que separa la excentricidad perdonable de una estrella global de lo que, francamente, el público percibe como un engaño comercial en toda regla. Y es un caso que, efectivamente, ha levantado auténticas ampollas. Nuestro objetivo con este análisis a fondo es, separar un poco el ruido mediático de los hechos empíricos. Ya, los datos sobre la mesa. Eso es. Queremos entender no solo qué ocurrió físicamente en ese escenario, sino por qué ha generado una reacción tan visceral. Porque la industria de la música en directo ha cambiado drásticamente y las reglas que servían, en el año 2000, pues hoy pueden destruir una reputación en cuestión de minutos. Ok, pues vamos a desempacar esto porque hay mucha tela que cortar aquí. Empecemos por la experiencia física del evento. O sea, ese choque frontal entre la expectativa de la gente y la realidad que se encontraron. Los datos fríos que arrojan las fuentes son un punto de partida obligado. Sí, los números cantan solos. A ver, los canales varían ligeramente en cómo miden el cronómetro de la actuación, pero todos convergen en un margen que, consideran inaceptable para un artista de este calibre. Hablamos de un espectáculo que duró entre 42 y 55 minutos. ¡Madre mía! Y las crónicas más generosas, las que más lo estiran, llegan hasta los 60 minutos exactos. Reportan canciones acortadas, popurris súper apresurados y cierres abruptos. De hecho, una de las fuentes señala con muchísima crudeza que cualquier asistente tardó más tiempo en navegar el caótico tráfico de la Ciudad de México para llegar al recinto que lo que duró el concierto en sí. Ya, claro. Es que esa métrica del tiempo es demoledora. Expone una ruptura total del contrato no escrito que hay entre el artista y el espectador. Sin embargo, y fíjate lo que te digo, lo que me parece aún más indicativo de una negligencia sistémica es la descripción del entorno visual. El montaje. Exacto. La producción escénica es el lenguaje no verbal de un concierto. Te comunica cuánto valora un artista a su audiencia antes incluso de pronunciar la primera palabra. Y ese lenguaje verbal, por lo que cuentan, fue casi un insulto. Menudo desastre visual describen las fuentes. Utilizan un término mexicano muy específico, la palabra chafa. Chafa, sí. Que denota algo de muy mala calidad, o como una baratija para definir el montaje. Afirman que no hubo ni un concepto escénico, ni bailarines de apoyo, ni grandes coreografías. Cuentan que el escenario parecía una obra en construcción. De hecho, utilizan la expresión literal de que el artista parecía estar, y cito, entre albañiles. Es que es muy fuerte esa imagen. O sea, describen andamios metálicos tapados con plásticos negros, conos de seguridad esparcidos por ahí, e incluso algunos asistentes aseguran que había sacos de cemento visibles desde las gradas. ¡Tela! Y a esto se le suma un vestuario que tildan de, otro término de allí, pichicato. Es decir, tacaño. Ni un solo cambio de ropa en toda la velada. Únicamente una especie de capa barata que parecía un camuflaje apresurado. Lo cual da alas a una teoría sumamente interesante que plantean estos canales. Es una que conocen como la teoría del reciclaje. Es que esa teoría, me parece de ciencia ficción, pero encaja perfectamente.
Encaja, encaja. Especulan que toda esa estructura precaria, esos andamios a medio montar, no eran una decisión estética vanguardista de Aguilera. Dicen que era el esqueleto del escenario para el concierto de otra artista local, Kenia Oz, que tenía programado actuar en el mismo recinto justo al día siguiente. Ya, la hipótesis es que la superestrella internacional simplemente salió a cantar sobre el montaje ajeno a medio hacer. Flipante. Pero aquí quiero hacer de abogado del diablo desde el minuto 1. A ver, hay bandas de punk clásico que tocan 40 minutos, salen en vaqueros rotos, no llevan ni un triste foco de colores, y el público sale de allí en éxtasis absoluto. Claro. Entonces la pregunta para quien busca entender esto es, ¿por qué en el mundo del pop un escenario desnudo y un concierto de 50 minutos se convierte en un escándalo nacional? ¿Acaso medimos la calidad artística hoy en día exclusivamente con un cronómetro y unas cuantas luces LED? Es una distinción sociológica fundamental, la verdad. El contrato tácito del punk rock, como bien dices, se basa en la inmediatez, en la transgresión y en esa energía cruda. La falta de producción es, paradójicamente, una prueba de su autenticidad. Tiene sentido. Pero el contrato del pop comercial, especialmente con artistas de legado de esta magnitud, es diametralmente opuesto. Quien paga una entrada cara para ver a una diva del pop está financiando una superproducción. Compra una narrativa visual, espera cambios de vestuario que marcan eras musicales diferentes, coreografías complejas y una catarsis colectiva que requiere, su tiempo para construirse. Claro, no se hace en 40 minutos. ¡Imposible! Montar una gira internacional hoy en día cuesta millones y las presiones inflacionarias post-pandemia han llevado a muchas productoras a recortar gastos, eso es un hecho. Pero cuando una estrella de ese calibre acepta actuar sobre un andamio reciclado, el mensaje subliminal que emite es de desidia absoluta. Una falta de interés total. Sí, la industria del directo compite en la economía de la atención y la experiencia. Una voz prodigiosa ya no es suficiente si el empaque grita básicamente falta de respeto. Ya. Y, a ver, esa precariedad logística quizás podría llegar a perdonarse, o al menos disculparse un poco, si la artista compensara esa falta de recursos visuales con una conexión íntima, o sea, casi acústica con su público. Pero las transcripciones revelan que el verdadero punto de quiebre no fue el cemento del suelo. No, fue otra cosa. Fue lo que salió por el micrófono. Una desconexión que pasó de lo logístico puramente a lo emocional. Hablas del incidente del saludo inicial. Un error que ha dado la vuelta al mundo. La artista pisa el escenario y, con toda la energía de una estrella, grita «Hello, New Mexico», es decir, Nuevo México, en lugar de Mexico City, la Ciudad de México. Madre del amor hermoso. O sea, saluda a un estado de Estados Unidos estando en la capital de otro país soberano. Me pincha si no sangro. Es un tropiezo geográfico que, en un vacío podría ser una simple anécdota, un lapsus, pero que en este contexto actúa como un catalizador de la indignación. Toca una fibra extremadamente sensible allí. La cultural. Sí, la percepción del imperialismo cultural y la falta de interés genuino por la identidad del país anfitrión. Y es que la herida escuece muchísimo más por el contraste con sus actividades diurnas, porque a pesar de ese desprecio que el público percibió bajo los focos, resulta que la cantante dedicó 65 minutos de su día a visitar el Museo Frida Kahlo de la ciudad. 65 minutos. Sí, es decir, aritméticamente pasó más tiempo contemplando cuadros que cantando para la gente que financió su viaje. Las fuentes destacan cómo se aseguró de firmar el libro de visitas VIP, dejando constancia pública de su paso por allí. Claro, la foto para las redes. Exacto. Pero sugieren con mucha ironía que probablemente ni siquiera conozca la obra de Kahlo. Lo interpretan como una pose estética total. Como subirse al carro de la iconografía mexicana porque, queda muy bien en las fotografías de prensa, mientras se ignora por completo la realidad humana de la ciudad que está visitando. Sí, esto es un fenómeno clásico, de lo que en estudios culturales se denomina turismo extractivo. Turismo extractivo, apunto eso. Consiste básicamente en apropiarse del capital cultural prestigioso de un lugar, como es la innegable proyección internacional de Frida Kahlo, para nutrir la propia marca personal del visitante, ¿no? Mientras a la vez se ignora sistemáticamente al ciudadano local contemporáneo. Y las comparaciones que hacen en las fuentes son letales. Ponen sobre la mesa, por ejemplo, el caso del grupo Yaritza y su esencia. Ese fue sonado. Sí, que fueron masivamente funados, o sea, cancelados en redes sociales, por hacer comentarios despectivos sobre la gastronomía local.
El análisis de estas fuentes sugiere que la ignorancia de una superestrella anglosajona duele aún más. Y, por supuesto, surge el nombre de Taylor Swift, Claro, la comparación inevitable. que en la misma ciudad ofrece unos rituales milimetrados de más de 3 horas. Aunque, a ver, voy a frenar un poco el carro de la indignación aquí. ¿No peca a veces la opinión pública de exigir a los artistas que sean diplomáticos perfectos? Ya, a veces somos muy exigentes. O sea, un lapsus lo tiene cualquiera, con el cambio de zona horaria y el estrés brutal de las giras. Este ensañamiento con lo de la visita al museo no es en el fondo una simple rabieta derivada de la frustración por lo corto que fue el show. Porque digo yo que si hubiera cantado 3 horas fantásticas, a nadie le importaría en qué museo pasó la mañana, ¿verdad? Es un contraargumento muy sólido, a ver. Pero creo que obvia la mecánica de las relaciones públicas modernas. Si conectamos esto con el panorama general, el público actual tiene un radar extremadamente afinado para detectar la falta de autenticidad. Ya, se huele a leguas. Eso es. El problema no es visitar un museo, faltaría más. El problema es la disonancia cognitiva de la secuencia completa. Cuando se comete un error garrafal al saludar a miles de personas, evidenciando que se está operando casi con el piloto automático y simultáneamente se publicita una visita cultural impecable, la audiencia lo codifica como un acto de cinismo corporativo. Como que estás ahí, pero no estás. Exacto. Se percibe que el cuerpo del artista está presente, pero su mente y su respeto están en otra parte. En la era de las redes sociales, donde se fomenta una relación parasocial intensísima que está basada en esa supuesta intimidad y cercanía con el ídolo, romper esa ilusión de forma tan abrupta se castiga con una severidad implacable. Y esa ilusión rota precisamente nos lleva a una pregunta inevitable leyendo estas transcripciones. ¿Es este concierto un accidente aislado? ¿Una especie de tormenta perfecta de malas decisiones? ¿O forma parte de un patrón de comportamiento arraigado? Buena pregunta. Porque para buscar respuestas, los canales de YouTube que estamos diseccionando hoy hacen un ejercicio de arqueología televisiva que me parece muy, muy revelador. Sí, rescatan una anécdota de principios de la década de los 2000, que fue un periodo muy específico en la construcción de los ídolos pop. Así es. Sacan a la luz una historia narrada recientemente por el presentador Jordi Rosado. Es sobre una antigua visita de Cristina Aguilera a su exitosísimo programa Otro Rollo. Según cuenta Rosado, el equipo de la cantante impuso una exigencia innegociable. A ver qué pidieron. Necesitaba un micrófono de diadema completamente nuevo, sin desembalar. De traca. Y al comprobar que la producción no disponía de un equipo a estrenar en ese preciso instante, el presentador cuenta cómo tomó un micrófono usado, lo limpió a conciencia, lo perfumó para disimular el olor. Madre mía, perfumar un micrófono. Lo metió en una caja impoluta y se lo entregó mintiéndole abiertamente. Asegura haberle dicho en inglés, y ojo a la frase, en su propia cara, in your face, que era un producto nuevo. Bueno, es una solución pragmática nacida pura y duramente de la desesperación televisiva ante una exigencia que, a todas luces, será irracional desde el punto de vista logístico. Ya, pero el desenlace de la historia es lo que las fuentes subrayan con rotulador rojo. La artista acepta el micrófono creyendo la mentira de la caja, pero en el instante de la colocación técnica se niega en rotundo a que el personal del canal se le acerque. Ah, claro, que no la toquen. Su instrucción es clarísima, y cito, que él no me toque. Obliga a su manager personal a realizar la tarea técnica, ganándose de por vida, y aquí cito palabras textuales de los comentaristas mexicanos, el adjetivo de mamona. Ya, una palabra muy fuerte. Sí, es una forma coloquial y muy directa allí de definir a alguien con una actitud prepotente, insufrible y clasista. Y es crucial contextualizar esto. Esa anécdota es un retrato robot casi perfecto del comportamiento asociado a la figura de la diva en aquella década dorada de la cadena MTV. Totalmente. Pero quiero hacer un pequeño inciso de justicia periodística antes de profundizar ahí. Una de las fuentes hace un matiz muy interesante sobre el narrador de la historia. ¿Sobre el propio Jordi Rosado? No. Exactamente. Señalan que él mismo adolece de esa misma prepotencia. El creador de uno de los vídeos cuenta cómo Rosado lo ignoró de forma deliberada y muy grosera en un restaurante recientemente. Básicamente, exponen que en este ecosistema del espectáculo, el desprecio funciona casi como una cadena alimenticia. ¿Ya el pez grande se come al chico? Eso es. Pero regresando a la figura de la diva, las fuentes hacen la inevitable comparación histórica con Britney Spears.
Destacan que Britney, pese a ser la gran rival comercial de la época, proyectaba una estrella mucho más orgánica. Sí, más cercana. Un carisma genuino que conectaba con la gente sin necesidad de ejercer esa tiranía técnica con el equipo. Y aquí es donde este análisis se pone realmente interesante para mí. Porque si aplicamos una lupa a la anécdota del micrófono, vemos que su funcionamiento es idéntico al del efecto placebo en la medicina. Ostras, qué interesante. Desarrolla esa idea. ¿Cómo se relaciona un micrófono perfumado con un placebo? Pues pensemos en el mecanismo de un ensayo clínico. Un paciente mejora no por los componentes químicos de una pastilla de azúcar, sino por la profunda creencia de que está siendo tratado. Vale, te sigo. En el caso del camerino de Otro Rollo, al artista no le importaba la higiene real o la esterilización microscópica del micrófono. Su cerebro, o mejor dicho su ego, aceptó la caja nueva y el olor a perfume como símbolos de sumisión del equipo. Claro. Lo que nos demuestra que estas exigencias excéntricas, desde pedir camerinos pintados de un color específico hasta exigir agua de manantial traída de las Islas Fiji. O que quiten todos los M&M's marrones. Exacto, el clásico de Van Halen. Pues rara vez tienen que ver con la fobia a los gérmenes o con necesidades acústicas. Tienen que ver única y exclusivamente con ejercer poder, con someter al entorno laboral a la propia voluntad, para reafirmar un estatus de superioridad justo antes de salir a actuar. Es una herramienta psicológica de dominación de manual. Pues mira, es una lectura sociológica muy aguda. En la maquinaria de la industria musical de los años 90 y principios de los 2000, esa actitud inaccesible y caprichosa no era un defecto, para nada. Era una estrategia de marketing deliberada. Era lo que se esperaba de ellas. Efectivamente, era la prueba tangible, la métrica de éxito, que confirmaba que el artista había abandonado la mortalidad para ascender al Olimpo de los dioses del pop. La excentricidad garantizaba titulares y generaba una mística intocable. El gran problema de hoy es que esa vieja escuela colisiona, a 200 kilómetros por hora con el paradigma cultural contemporáneo. Ha cambiado todo. Totalmente. Vivimos en la era de la hiperrelatividad. La moneda de cambio actual es la vulnerabilidad. Hoy las estrellas graban TikToks en pijama desde sus salones y documentan su salud mental en tiempo real con sus fans. Ese aura de diva tiránica que antes fascinaba precisamente por su inalcanzabilidad, hoy genera un rechazo automático. Ya no se codifica como poder, sino como un déficit de inteligencia emocional y una alarmante falta de profesionalidad. Y ese salto de la psicología a la profesionalidad nos lleva directamente a la última parada de esta inmersión profunda, las consecuencias tangibles, el golpe al bolsillo y el terreno legal. Que no es poca cosa. Para nada, porque el debate ha pasado del análisis de personalidad en YouTube a la posibilidad real de un fraude al consumidor. Pongamos números sobre la mesa para que la audiencia entienda la gravedad del asunto. Los boletos para este evento de apenas una horita oscilaron entre los 1.200 y los astronómicos 5.600 pesos mexicanos. Un pastizal, vamos. Un pastizal tremendo. Estamos hablando de una inversión económica formidable, un esfuerzo financiero de meses para cualquier trabajador de clase media. Es que es una inversión que lleva implícita la promesa comercial de un espectáculo completo, estructurado y con unos estándares de calidad mínimos exigibles. Exactamente por eso. El sentimiento que unifica a todos los asistentes en las redes sociales es el de haber sufrido un atraco. Citan textualmente la palabra robo. Y la frustración ha superado la simple queja virtual para organizarse de forma ciudadana real. Han pasado a la acción. Sí, según los reportes, existe un movimiento creciente para acudir masivamente a presentar quejas formales ante la Profeco, que es la entidad de protección al consumidor en el país, exigiendo la devolución del dinero. Y un dato clave aquí, las fuentes no solo disparan contra la cantante, sino que apuntan directamente a la responsabilidad solidaria de la gigantesca empresa organizadora, OCESA. Claro, los promotores. El argumento es implacable. Si una promotora vende un show internacional, que por estándar de la industria debe durar al menos 1 hora y 45 minutos, y te entregan 42 minutos de caos sobre un escenario reciclado, ¿constituye esto un fraude legalmente procesable? Esa es la gran pregunta. Además, recalcan el daño colateral, que el perjuicio no es solo el coste del boleto, es el pago del transporte público, la gasolina, el tiempo invertido en un día laborable y, sobre todo, el cansancio y la ilusión depositada que se va a la basura. Ya.
Es que esa acumulación de agravios colaterales, esa suma de fricciones logísticas y decepciones emocionales es lo que transforma un evento artístico fallido en un insulto personal a escala masiva. Pero esto plantea un dilema jurídico y filosófico que es fascinante. A ver, si alguien compra un vehículo en un concesionario y se lo entregan sin motor, hay un contrato mercantil clarísimo que estipula qué piezas componen un coche. Y la demanda por estafa es inmediata. Evidente. Pero en el terreno etéreo del arte en vivo, ¿dónde reside el contrato que especifica qué elementos constituyen un show completo? O sea, ¿tiene sentido que exijamos cuantificar el arte por minutos, como si fuera una tarifa plana de teléfono? Esto plantea una pregunta importante, una dicotomía que podría reescribir las reglas del juego en la industria por completo. Históricamente, el entretenimiento en directo se ha escudado siempre en el paraguas de la libertad creativa y la subjetividad artística. Todo para evitar compromisos legales estrictos sobre la duración o el repertorio. Ya, el comodín del arte. Eso es. Sin embargo, a medida que corporaciones masivas han monopolizado la música en vivo y los precios de las entradas se han equiparado a los de artículos de lujo, la dinámica ha mutado irreversiblemente. Ya no es una relación bohemia entre un creador y su mecenas, ¿sabes? Es una transacción comercial fría entre un proveedor de servicios y un consumidor exigente. Que quiere lo que ha pagado. Exacto. Y esta ola de reclamaciones vislumbra una nueva era en los derechos del espectador. Yo te digo que no sería nada extraño que para protegerse de demandas colectivas ante entidades gubernamentales tras fiascos tan sonados, las productoras se vean obligadas a incluir en la letra pequeña de cada entrada un rango de minutos de actuación garantizados, cambiando para siempre la forma en que consumimos cultura. Ostras, sería un cambio de paradigma brutal, ¿eh? Imaginar a un inspector del consumidor ahí, cronómetro en mano, midiendo un solo de guitarra para asegurar que no hay incumplimiento de contrato, resulta casi distópico. Un poco Black Mirror, sí. Totalmente. En fin, para ir atando cabos, lo que nos revelan las fuentes de hoy es el colapso absoluto de una ilusión. Hemos analizado una escasez de producción escandalosa, con estructuras que parecen sacadas de un desguace logístico. Hemos debatido un choque geográfico que demuestra una preocupante desconexión con el entorno. Hemos viajado al pasado para desmitificar las exigencias de las divas. El famoso micrófono perfumado. Ese mismo, entendiendo cómo el control psicológico de los años 2000 es el suicidio comercial de hoy. Y finalmente hemos desembocado en la furia de un consumidor moderno que no está dispuesto a financiar mediocridades a precio de oro, buscando amparo en las leyes de comercio. Todo este huracán desencadenado por apenas 50 minutos de música. Es increíble. Un lapso minúsculo de tiempo, que irónicamente ha servido para pulverizar años de fidelidad y buena voluntad. Todo este análisis confluye en una conclusión inevitable para mí. Una reflexión que va más allá de un solo concierto o de un solo país. Da la impresión de que estamos asistiendo a los últimos días de lo que podríamos denominar la inmunidad de la nostalgia. La inmunidad de la nostalgia, ese concepto es potentísimo. ¿Cómo funciona exactamente esa inmunidad y por qué caduca justo ahora? Pues mira, durante mucho tiempo, los gigantes de la música, aquellos artistas que definieron la banda sonora de una generación con voces irrepetibles y éxitos globales, disfrutaban de una especie de escudo diplomático. Eran intocables. Intocables. Podían permitirse vivir de las rentas de su propio mito. La devoción del público era tan ciega que amortiguaba los golpes de una mala noche, perdonaba la desgana total y justificaba todos los caprichos logísticos. El simple hecho de respirar el mismo aire que la leyenda justificaba el precio de la entrada. Ya, solo con verlos bastaba. Eso es. Pero el ecosistema ha mutado, la inflación aprieta los bolsillos, la información vuela sin filtros en Internet y las nuevas estrellas del pop ofrecen producciones titánicas, desgastándose físicamente durante 3 horas ininterrumpidas sobre el escenario. Hemos alcanzado un punto de inflexión donde el pasado ya no protege el presente. Se acabó el chollo. Se acabó. Ni siquiera poseer la mejor técnica vocal del siglo puede salvar a un artista del escarnio público y la cancelación comercial. Se olvida la regla fundacional del espectáculo. Y es que el verdadero y único jefe es la persona anónima que ahorra durante meses para comprar una entrada. Si el artista rompe ese contrato de respeto básico y reciprocidad, la nostalgia no será un salvavidas frente al abismo.
Pues una radiografía impecable para cerrar este debate, la verdad. Al final del día, la lección parece universal. Por muchos premios, portadas de revistas y estrellas doradas que ostente el letrero de la puerta, si el menú degustación se sirve en un plato de cartón sucio y con prisa, el cliente simplemente no vuelve a cruzar esa puerta. Así de simple. Así de simple. Muchísimas gracias por la claridad del análisis y por ayudar a contextualizar este fenómeno tan complejo. A ti, un placer. Y a quienes nos escuchan, agradecemos enormemente el tiempo invertido en desgranar estos temas con nosotros. La invitación, como siempre, es a mantener el espíritu crítico despierto, a exigir el respeto que merece el esfuerzo propio y a cuestionar siempre la calidad de lo que consumimos, ya sea frente a una pantalla brillante o bajo las luces de un estadio. Hasta la próxima inversión profunda. Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. 3x3, el podcast de la semana.